¿Puedo decir algo? Aquí se nos metió Luis. Luis, bienvenido. Salón de la Fama. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la instalación del José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. A mi lado derecho, para mí es un gran honor tener entrevistado Hall of Famer de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional como Dámaso Blanco. Dámaso, bienvenido para las cámaras de Tigreros Oficiales. Quiero que ante tu público, ante la gente de toda Venezuela, exprese ese entusiasmo como yo lo recibí la noticia cuando lo escuché por la emisora. Bueno, yo creo que deben ser sentimientos diferentes. El que puede tener un aficionado o cualquier persona, que la persona, el beneficiario de esa noticia, en el caso específico, en el caso mío, pues fue una mezcla de sorpresa y de alegría. Al mismo tiempo sorpresa porque yo no lo estaba esperando. Realmente hasta es curiosa la manera como se produce todo, porque yo estaba nominado, más yo no tenía un real conocimiento. Yo trabajo en el circuito de los navegantes del Magallanes en este momento, y la noche anterior al pronunciamiento de la votación para la exaltación al Salón de la Fama, nosotros habíamos jugado en Caracas, y la mayoría de los miembros del circuito de transmisión del equipo de los navegantes del Magallanes vivimos allá en Caracas. Al día siguiente íbamos a estar en Valencia, lo cual en un día común, en unas circunstancias normales, nos hubiéramos quedado a dormir en nuestra casa en Caracas y salir al día siguiente para Valencia, pero había ese acto, había una rueda de prensa en el Museo del Béisbol del Salón de la Fama, y Giner García, quien es director ejecutivo, tendría que haber estado allí temprano. Entonces nos pidió al resto de los componentes del circuito que nos marcháramos para Valencia en esa noche. Entonces, bueno, todos, por supuesto, asentimos, le dijimos que sí, y nos fuimos, pero como a las 9 de la mañana, nosotros llegamos a Valencia como a las 2:30 de la mañana, y en la mañana siguiente, cuando yo me despierto, eran como las 9 de la mañana, y me molesto cuando me doy cuenta que estoy en la habitación del hotel y que se suponía que había una rueda de prensa. ¿Y por qué no me llamarían? ¿Por qué no me diría Carlito Feo o Giner García? Porque no me dijeron para que les acompañara junto con el resto de la gente de los medios de comunicación que iban a estar allí. Pues después me di cuenta que lo habían hecho exprofeso para que yo no estuviera presente en caso de que yo resultase electo, porque ellos tampoco sabían si eso iba a suceder o no. Bueno, entonces después, como a la hora y media, me llamó Carlito Feo, que estaba en el museo, había asistido a la rueda de prensa, había visto el acto de la votación, para darme la noticia que había sido exaltado al Salón de la Fama. Esa fue una mezcla de sentimientos nuevamente, de alegría. Lo primero que hice fue trasladarme a mi niñez y verme rodeado de mi padre, de mi madre, y reencontrarme con el sueño ese de niño de querer ser pelotero o de querer poder hacer cosas que fuesen productivas para ayudar también a mi familia. Nosotros provenimos de un extracto social bastante humilde, y bueno, en fracciones de segundos se me golpearon en la mente una cantidad de cosas y lloré, pero fue una cosa que lo pude hacer sin limitaciones porque estaba solo. La pregunta mía es sencilla, háblame de tu mamá. De mi madre no te puedo decir ya nada más, sino que fue el tipo de madre de esas que forman parte de un entorno. Nosotros éramos 7 hermanos, mi padre, que no era mi padre. ¿Y cómo es eso? Bueno, mi padre biológico falleció, yo no lo conocí, estando de meses, y luego mi madre vivió en estado de concubinato con el que es mi padre, el que nos crió a todos. Y bueno, mi mamá era lo que hacían todas esas mujeres de esa época, finales de los años 50, haciendo las labores del hogar, las labores domésticas, mientras mi padre, que era un obrero, bueno, salía a la calle a tratar de ganarse el dinero para que pudiéramos vivir. Y en medio de eso, bueno, educarnos y todas esas cosas. Una mujer, yo no sé, de esas valientes que lamentablemente
Yo digo, no en mi caso, porque nosotros somos bastante hermanos y hermanas, pero todos vivimos una niñez, gracias a Dios, de mucha felicidad, y todos bajo el calor y bajo, pudiera decir, la energía de esa madre. Hablando de tu campaña en la Minor League, en la Major League Baseball, hay una anécdota que realmente se puede decir, este es Dámaso Blanco. En ligas menores, cuando tú perteneciste a los Gigantes de San Francisco, tú estabas en la sucursal, si no me acuerdo, AAA, y bateaste por arriba de jugadores como Joe Morgan. Y eso para mí me dice, mira, si lo está diciendo Dámaso, y me puse a comparar, ver los numeritos, pensar de Joe Morgan, que es Hall de la Fama, aquí está Dámaso Blanco presente. Cuéntanos esa anécdota, con qué jugadores tú compartiste antes de llegar a los Gigantes de San Francisco, que fueron luminarios cuando tú ya entraste a las Grandes Ligas. Sí, bueno, eso es un hecho circunstancial, ¿no? Eso no fue en AAA, eso fue en la Liga de California y estaba comenzando también, bueno, comenzaba Joe Morgan y yo estaba en el tercer año de pelotero en las ligas menores con el equipo de Fresno, sucursal de los Gigantes de San Francisco. Y sí, es cierto, yo batí 187 hits creo en esa liga, fui el que más hits conectó, fui segundo o tercero en bateo en esa liga y por supuesto yo batí 333 creo y Joe Morgan terminó bateando 330, pero hay una gran diferencia en lo que sucedió después. Eso es como decir la carrera de Luis Ojo, pues. ¿Puedo decir algo? Aquí se nos metió Luis Ojo. Luis, bienvenido. Salón de la Fama. Y Dámaso, llegaste a la Grandes Ligas con los Gigantes de San Francisco. Quiero que compartas con nosotros esa emoción. Escuché de tu propia palabra tu llamada, cuando te hicieron tu llamado y tú realmente no te los creías. Cuéntanos esa experiencia, el momento que te dieron esa gran noticia. Bueno, yo no expresaría que no lo creía, sino que después que tú has pasado 12 años jugando béisbol profesional en los Estados Unidos, entonces, y tienes campañas buenas, y que cuando tienes las buenas temporadas, tú siempre piensas que este es el momento cuando me pueden llamar a las Grandes Ligas, o estás en medio de una de esas buenas temporadas y te comparas con los infielders que están jugando en tu organización y tú siempre piensas que te pudieran llamar a las Grandes Ligas y ese hecho no se da. En el momento cuando me hicieron el llamado a las mayores, era una temporada, bueno, sin nada resaltante, solo que yo era el shortstop del equipo AAA y era un pelotero más, no era tampoco una figura, ya dejaba de ser un prospecto después de haber pasado tantos años. Entonces cuando me llamaron a la oficina para decirme que me iba a las Grandes Ligas, que me habían hecho el llamado, es como que entras en un estado de shock. Igual que como me sucedió con lo del Salón de la Fama, es como que te vienen a la mente tantas cosas de cuando eres un niño que empiezas a jugar, que tienes tantos sueños y te ves en ese recorrido por diferentes equipos, con los peloteros con los cuales jugaste, contra los peloteros a los cuales participaste. Entonces, bueno, ese llamado a las Grandes Ligas, sí, yo recuerdo muy bien que yo estaba como flotando desde el momento cuando me lo dijeron hasta el momento cuando descendí del avión en Los Ángeles, porque yo estaba en Phoenix, Arizona, y tuve que tomar un avión desde Phoenix para Los Ángeles, donde estaban jugando los Gigantes, pero en el momento cuando yo entré al Dodger Stadium, que era donde estaban los Gigantes, y miré a Steve Garvis, a Joe Ferguson, a Bill Russell, a David Lopes, todos esos peloteros, yo había jugado contra ellos en las ligas menores y había competido contra ellos, entonces ya dejó de ser algo sorpresivo, sino que era como que estaba en un escenario que me era familiar. Cuando ahora ido Dámaso trasladándonos aquí a nuestra geografía, para Dámaso, ¿con quién tú te sentías más cómodo jugando dentro del infield? Llámame un shortstop, tercera base, un segunda base. ¿Con quién tú te sentías más confianza, sobre todo cuando tú estuviste con los Navegantes del Magallanes? No, mira, de sentirse más confiado no, porque en el juego tú tienes que hacer tu trabajo, individualidades que se hacen y se convierten en trabajo de equipo. Por supuesto, cuando jugué en el shortstop, en el Magallanes, donde jugué más tercera base que shortstop, yo tenía una gran confianza porque desde adolescente nos conocíamos, Gustavo Gil y yo,
igual como César Tobar, que aún cuando no jugamos juntos, jugamos en contra, él estaba con el Caracas, yo estaba con el Magallanes, pero Gustavo Gil y yo hicimos una gran amistad. Incluso cuando ellos firmaron el béisbol de los Estados Unidos, Gustavo Gil y César Tobar, que estaban con los Rojos de Cincinnati, yo me había quedado aquí, yo estaba en el béisbol amateur, ellos me enviaban correspondencia diciéndome que pronto yo estaría unido con ellos allá, en los Estados Unidos. Bueno, efectivamente a los años, 2 o 3 años, se produjo mi salto al béisbol profesional también y estuve jugando en los Estados Unidos como estaban ellos. Pero regresando a la pregunta, yo diría que con quien hubo mayor compenetración fue con Gustavo Gil, aun cuando Jesús Aristimuño era otro de mis compañeros casi inseparables. Volviendo ahorita al tema aquí más regional, has tenido contacto últimamente con David Concepción y desde el punto de vista de Damaso, ¿cómo ves la posibilidad que David se le presenta una oportunidad ahorita mismo en el mes de noviembre o el principio de diciembre para estar dentro del selecto grupo del Hall de la Fama en Estados Unidos? Bueno, mira, no he visto a David, me dijeron que estaría hoy acá, de hecho, no sé si es cierto, no aquí en el estadio, aquí en Maracay, porque él estaba en los Estados Unidos, parece que le habían hecho una intervención quirúrgica menor. No tengo seguridad que sea así, pero la persona que me lo dijo es muy amigo de David también y me dijo que debería llegar en el día de hoy acá a Maracay, a su casa. Yo diría que David Concepción es mi mejor amigo entre el grupo de los peloteros. Nosotros mantenemos una amistad donde yo le tengo que soportar sus pesadeces cada vez que hablamos por teléfono. Voy a interrumpir. Siempre que yo veo a David Concepción, y perdón que te interrumpa, Damaso, lo primero que te hace es darte una cachetada. ¿Por qué? Sí, bueno, eso es parte de la amistad, casi como lo haría también el mismo Luis Ojo, quien llegó ahí. Debe ser porque como soy pequeñito y no me puedo defender, o no tengo quien me defienda. Es un gesto de amistad. Pero sí, David Concepción es uno de mis mejores amigos. Yo no tengo una relación de amistad así con muchos peloteros, son mis amigos, pero pareciera que estamos más bien dentro del plano comunicacional que en eso de reunirnos, ir a las casas juntos, ese tipo de cosas, salir a comer, no. Yo soy como muy dedicado primero a mi familia y luego a mis ocupaciones. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo ve Damaso? Bueno, yo creo que vamos a tener todos los dedos cruzados y pidiéndole a Dios que se produzca eso. La verdad es que y yo estoy seguro que para David Concepción va a ser una gran emoción y para el resto de nosotros los venezolanos saber que tenemos a 2 miembros del Salón de la Fama, 2 campos cortos, ya tenemos a Luis Aparicio y yo siento que David se lo merece. Lamentablemente ha tenido que pasar por esa larga espera, pero bueno, si Dios lo quiere, se materializa, yo creo que va a valer la espera. Damaso, para culminar en esta entrevista, nómbrame un campo dentro de Estados Unidos, la Liga Nacional, que para Damaso Blanco te emocionaba, y aquí en Venezuela, ¿cuál de los parques te emocionaba también? No, mira, por supuesto, hablar de Clandestine Park, que ya no está, tiene que tener una especial significación porque fue allí donde jugaron los Gigantes de San Francisco antes de mudarse para el AT&T Park, donde se encuentran ahora. Y bueno, porque ese fue el parque donde viví algunas de mis mejores emociones y experiencias estando en las grandes ligas. Y aquí en Venezuela hay mucho, pero yo diría que el parque de la Ciudad Universitaria, porque en el parque de la Ciudad Universitaria yo jugué como jugador aficionado o participé como jugador aficionado con la Intendencia Naval. Allí ganamos campeonatos distritales, allí fuimos representantes de esa entidad en campeonatos nacionales, pero también allí se produjo una jugada que fue muy comentada, 2 jugadas diría yo, precisamente ambas con toque, una reforzando el equipo de los Tiburones de La Guaira contra los Leones del Caracas y la otra con el uniforme de los Navegantes del Magallanes jugando contra Puerto Rico cuando Venezuela ganó por primera vez la Serie del Caribe. Entonces, bueno, siempre eso van unidos, el Estadio de la Ciudad Universitaria va unido a todos esos recuerdos, aparte de la gran cantidad de veces que he tenido que subir y bajar por sus instalaciones, ir al palco de prensa, ahora en mi carrera como comunicador. Damaso, antes de despedirse, estás actualmente como corresponsal dentro del circuito radial de los Navegantes.
¿Qué siente Dámaso Blanco, ya retirado bastante tiempo, en esa función de periodista? ¿Qué le dice a esa nueva generación de periodistas que va abriéndose camino? ¿Cuál es el mensaje de Dámaso Blanco? Bueno, es que yo también obvié este campo aquí, este es el José Pérez Colmenares, aquí tiré mis últimas pelotas como profesional, en un momento cuando después de retirado, entonces bajé de la caseta de transmisión a ponerme el uniforme de los Tigres de Aragua y ser comentarista también. Entonces, bueno, esto también tiene una gran significación para mí. Pero por otro lado, y trabajé 10 años como comentarista con el circuito de los Tigres de Aragua. Pero regresando a la pregunta, nada, mira, yo pienso que lo más importante es uno prepararse para cualquier cosa que haga, la que te pienses dedicar. Yo desde el mismo momento cuando me dieron o me entregaron el certificado de locutor y supe que esta iba a ser mi profesión, me he dedicado a aprender, lo sigo haciendo todos los días, a estudiar, a ver cómo somos mejores, a ser perseverante en la búsqueda de los éxitos de las personas que te contratan para que puedas cobrar. Gracias, Dámaso, la despedida. Sí, bueno, ha sido un placer el haber estado con todos ustedes. Yo creo que es tiempo de que subiremos y bajaremos. Gracias, Dámaso. Gracias.